La principal región de control para el inicio de los movimientos voluntarios se localiza en la corteza motora, en concreto en el área motora primaria o circunvolución. De ella parten las vías motoras corticoespinales, también llamadas vías piramidales, las cuales llevan impulsos nerviosos desde la corteza que se traducen en movimientos voluntarios precisos. En la corteza existen alrededor de 1 millón de cuerpos celulares de neuronas motoras superiores de esta vía, que es la directa. Sus acciones descienden por la cápsula interna del cerebro. En el bulbo los haces de axones forman los abultamientos anteriores conocidos como pirámides. La mayoría de estos axones cruza el lado opuesto en el polvo y acaban en los núcleos de los nervios craneales o en las astas grises anteriores de la médula espinal. Cerca de su terminación, la mayoría de las neuronas motoras superiores establecen sinapsis con una neurona de asociación que a su vez conecta con una neurona motora inferior. Algunas neuronas motoras superiores establecen sinapsis directas con las neuronas motoras inferiores. Estas neuronas motoras inferiores se extienden desde los núcleos motores de los pares craneales o desde las astas anteriores de la médula espinal hasta las fibras de los músculos esqueléticos. Las vías directas canalizan los impulsos nerviosos en 3 fascículos: los corticoespinales laterales, los anteriores y los corticobulbares. Los corticoespinales laterales son las vías piramidales propiamente dichas. Estas vías se inician en la corteza motora derecha o izquierda y descienden por la cápsula interna del cerebro y por los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo y la protuberancia del mismo lado. Alrededor del 85 al 90% de los axones de las neuronas motoras superiores cruzan el bulbo hacia el lado contrario. Estos axones cruzados forman los fascículos corticoespinales laterales en los cordones blancos laterales derecho e izquierdo de la médula espinal, donde irán haciendo sinapsis con las neuronas de asociación o con las neuronas motoras inferiores, las cuales inervarán los músculos esqueléticos de las extremidades. El 15% no se cruzan en el bulbo raquídeo y descienden por el mismo lado formando los fascículos corticoespinales anteriores, en los cordones blancos anteriores derecho e izquierdo. A distintos niveles de la médula espinal, estas neuronas motoras superiores se cruzan y una vez en el lado opuesto establecen sinapsis con neuronas de asociación o directamente con neuronas motoras inferiores. Los axones de estas neuronas motoras inferiores salen de los segmentos cervicales y dorsales de la médula espinal a través de las raíces anteriores de los nervios raquídeos, terminando en los músculos esqueléticos del cuello y parte del tronco, y de esta forma coordinan los movimientos del esqueleto axial. Hay también los axones de unos fascículos que descienden desde la corteza motora acompañando los fascículos corticoespinales a través de la cápsula interna hasta el tronco encefálico, pero en este lugar cruzan al lado opuesto acabando en los núcleos de los 9 pares craneales que hay entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, es decir, del 3º al 12º. Estos son los fascículos corticobulbares, los cuales llevan impulsos que controlan los movimientos voluntarios de cabeza y cuello. De lo dicho se puede deducir que gracias a esta vía, la corteza motora del lado derecho del encéfalo controla la musculatura del lado izquierdo y viceversa. En resumen, los haces corticoespinales laterales regulan los movimientos voluntarios de extremidades y tronco. Los haces corticoespinales anteriores regulan los movimientos voluntarios del cuello y parte del tronco. Y finalmente, los haces corticobulbares regulan los movimientos voluntarios de parte del cuello y de cabeza.